Estaba apoyada contra una pared, las lágrimas corrían por su rostro mientras lo miraba con miedo. Con un suspiro de cansancio, se incorporó y recogió su botín. ¿Es esto realmente todo lo que vale la sangre? Quería sentirse mal por lo que acababa de hacer, pero realmente no podía encontrarlo dentro de él. Este mundo realmente es matar o morir, reflexionó, alejándose de la mujer y echó a andar por el callejón. Necesito este dinero, desafortunadamente, él estaba en el camino. Ella también necesitaba ese dinero. Otra parte de él le recordó. Él pausó. Frunciendo el ceño, miró por encima del hombro a la aterrorizada mujer. No era hermosa, especialmente con las lágrimas corriendo por sus mejillas y el barro cubriendo la ropa que se había rasgado cuando se cayó, pero tenía un atractivo bastante simple que la niña de 8 años realmente no podía negar. Tenía el pelo rubio corto, probablemente para que le fuera más fácil de mantener, y unos ojos esmeraldas vibrantes. A juzgar solo por el color del cabello, probablemente era del clan Yamanake. No había muchos dentro de los clanes que no fueran shinobi, pero de vez en cuando nacía uno que no tenía el deseo o la aptitud para ello. Por lo general, no fueron bien recibidos ni siquiera por sus propias familias. Probablemente era la razón por la que éste trabajaba como prostituta. Su figura era promedio, con senos copa B y una cintura estrecha que se ensanchaba solo un poco en sus caderas. La piel clara estaba bastante limpia, o lo habría estado si no se hubiera caído al suelo embarrado. No era nada especial, pero ciertamente era lo suficientemente atractiva como para distraer a un hombre de sus aflicciones mundanas cuando estaba en su compañía. Había algo en ella que lo llamaba. No estaba seguro de si eran las lágrimas o el miedo que mostraban sus ojos. Tal vez era por cómo ella estaba temblando en el barro y la suciedad, pero su joven corazón no pudo evitar acercarse a ella. No vio ninguna razón por la que no debería hacer lo mismo. Volviéndose hacia ella, caminó hasta que estuvo de pie junto a ella, mirando su forma temblorosa. Arrodillándose junto a ella, metió la mano en su bolso y sacó lo que fácilmente era. Aquí, insto. Es justo que te recorten, ya que maté a tu cliente. Ahora que sabía que él no quería hacerle daño, la confianza pareció regresar a ella. No cabía duda de que ahora era de sangre y Amanaka. Lo que es justo, pequeña, sería si reemplazarás a mi cliente. No soy un caso de caridad, ¿sabes? No acepto nada para lo que no trabajo. Su voz era sorprendentemente suave y melódica, pero tenía un tono casi altivo que momentáneamente lo tomó desprevenido. Recuperando la compostura, respondió lo mejor que pudo. Tengo 8. Ella rió. Ambos habían acordado. Melódica, pero tenía un tono casi altivo que momentáneamente lo tomó desprevenido. Recuperando la compostura, respondió lo mejor que pudo. Tengo 8. Ella rió. Ambos habían acordado guardar la conversación para otra parte, y él le había dado su capa improvisada para que se limpiara todo el lodo que pudiera antes de ponérsela de nuevo, decidido a mantener oculta su identidad. Del mismo modo, la bufanda ensangrentada se envolvió una vez más alrededor de su rostro, llenándole la nariz con el olor del cobre. Él lo ignoró, y en su lugar siguió a la prostituta rubia mientras ella lo conducía a una pequeña restricción que estaba ubicada fuera de la carretera principal, lo que permitía una pequeña apariencia de privacidad mientras tomaban un asiento a la sombra en una mesa en el comedor exterior. Después de ordenar, los dos tomaron un sorbo de té. Aunque Naruto tuvo un poco de problemas al respecto, y esperaron en un cómodo silencio a que llegaran las comidas, el bullicio del distrito comercial cercano de Konoha dejaba un agradable zumbido en el aire de la tarde. Una vez servidas y consumidas las comidas, se reanudó la discusión aplazada. Como estaba diciendo antes, comenzó Naruto. Es justo que obtengas parte del dinero que le robé a tu cliente. Por supuesto, pronto sería tuyo. Y como dije,
Pequeño Shinobi, en realidad no tuve la oportunidad de ganar ese dinero. Si quieres que lo tenga, contrátame. Incluso tan joven como eres, conozco algunas formas en las que podemos tener un algo de diversión. Él le dio una mirada extraña en respuesta, provocando otra risa de la mujer. Mira, hizo una pausa, esperando su nombre, que ella proporcionó con bastante facilidad. Tetsuki, anteriormente Yamanake Tetsuki. Continuó Naruto. Mira, Tatsuki-san, ambos sabemos que te lo habrías ganado y, como mencionaste, te quité la oportunidad de ganarlo. Considera esto como tu compensación legítima. Hablas con palabras bonitas, chico, sorprendente para alguien que dice tener 8 años, sonrió. Pero no voy a retroceder. Si estás tan decidido a darme un corte, demuéstramelo. Contrátame por un día y ambos podemos ir por caminos separados, satisfechos. Sacudió la cabeza. No voy a hacer eso, Tatsuki-san, no ahora, así que, en cambio, ¿qué tal si hacemos un pequeño trato? Su interés se despertó cuando se inclinó más cerca, logrando cruzar la mayor parte de la pequeña mesa para que su rostro estuviera incómodamente cerca del suyo. A pesar de haber estado cubierta de barro no una hora antes, olía muy bien. ¿De qué tipo de trato estamos hablando? Pago por adelantado, respondió la pelirroja. Te doy la parte que te corresponde ahora y te doy un poco más por una reserva. Cuando sea un poco mayor, te buscaré para reclamar tus servicios. Dejando que un pensativo ceño cruzara su rostro, se inclinó hacia atrás y cruzó los brazos debajo de su busto. Después de un momento ella le dio una sonrisa sensual. Muy bien, chico. Me gusta tu estilo. Tienes un trato. Dio un suspiro de alivio y retiró los 90.000 yenes originales que había estado planeando darle antes de lanzar otros 10.000 yenes. ¿Será esto suficiente? Fue su pregunta. Su sonrisa solo creció cuando rápidamente lo contó por sí misma. 100.000 yenes y puedo hacer un chico tan lindo como tú. Siento que estoy obteniendo la mejor parte del trato por primera vez en mucho tiempo. Entonces tenemos un acuerdo, ¿lo aceptamos? Algo dentro de él se sintió extraño, aunque no del todo desagradable, cuando ella lo miró con hambre. Ella negó con la cabeza y soltó una risa que hizo que su corazón se acelerara por razones que él no podía comprender. No, amor, tengo una mejor manera de sellar nuestro trato. Caminando alrededor de la mesa, inmovilizó sus hombros y se inclinó para capturar sus labios con los suyos. Después de unos momentos ella empujó más, invadiendo su boca con su lengua, echándose hacia atrás. Lo besó en la frente y se volvió para irse, un Naruto sin aliento todavía tratando de comprender lo que acababa de pasar. Nos vemos, Naruto-kun, y recuerda, ¿lo entiendes? Hizo un breve gesto hacia su cuerpo antes de continuar. Y mucho más cuando vengas a buscarme. No hagas esperar demasiado a una chica. Ella dio un último guiño antes de apavorearse. No pudo evitar seguir la influencia adicional que ella puso en sus caleras. Maldita sea, rápidamente frunció el ceño cuando se dio cuenta de que ella sabía su nombre. Debe haber escuchado a ese tipo llamarme Uzumaki. Aquí. Estaba esperando mantener eso en secreto, ahora que ella sabe mi nombre, probablemente no podré escaparme sin reclamar esa noche que he reservado. Tengo la sensación de que me perseguiría y exigiría que le proporcione el trabajo por el que le he pagado. Su orgullo no exigiría menos. A pesar de su irritación, no pudo evitar pensar en eso con cariño. Se había ganado un lugar en la lista de personas que le agradaban, seguro que disfrutaría pasar tiempo con ella como amigo. Por supuesto, ella nunca los dejaría ser amigos hasta después de que él se hubiera acostado con ella. HMPH, eso sería un comienzo extraño para una amistad, estoy seguro. Por otra parte, si tenerla como amiga es el resultado de una noche con ella,
sonrió al espacio que la había visto ocupar por última vez. La idea de obtener lo que pagué no parece tan mala. La idea de pasar una noche con la mujer ya no se sentía incómoda, pero sus pantalones ciertamente sí. Continuara. Dulce alivio que inundó su alma fue indescriptible, una paz tan deliciosa que no pudo evitar soltar una breve carcajada. Esta noche no, gracias a los dioses, no esta noche. Durante 2 semanas, sus sueños habían estado plagados de un cielo de 2 soles, mirándolo mientras se hundía profundamente en un océano de olvido, pero esto era diferente. No era nada agradable, pero tomaría lo que pudiera conseguir. Solo por esta noche, había escapado. De los ojos azul y esmeralda, el cabello como la puesta del sol y el cabello como el mediodía. La piel tan suave y pálida como las nubes, había estado oculto a su rostro en este nuevo santuario, y por eso estaba agradecido. Agua fría y turbia de un gris insalubre salpicó pies inmóviles, instándolo suavemente a adentrarse en este mundo. Con una sonrisa suave y triste, lo siguió a través de las habitaciones de este sótano inundado, a lo largo de paredes de un amarillo desmoronado y bajo la luz parpadeante ocasional o un agujero en la superficie, a través del cual llegaba el rayo de sol disperso ocasional. Me protege de ellos, pero, sin lugar a dudas, todavía están allí. Incluso ese pensamiento superficial fue suficiente para traer recuerdos con los que prefería no lidiar y, en respuesta, la penetrante luz del sol aumentó en intensidad, quemando su carne casi tan pronto como pasó cada rayo de luz. Con un silbido se dejó caer, salpicando el agua helada sobre la carne enrojecida para ayudar a aliviar el dolor. El olor a descomposición lo atrapó fuerte, pero fue ahogado por el dolor, que desaparecía rápidamente, dejándolo jadeando en la suciedad. Agarrándose un brazo, medio derretido, contra su pecho. Kaas Animoto, ¿por qué te duelen tanto los pensamientos sobre ti? Habían pasado 2 semanas desde su partida y, sin embargo, su corazón todavía le dolía dolorosamente en el pecho. Durante el día no fue tan malo, 1.000.000 de distracciones y otras preocupaciones sirvieron de amortiguador para reducirlo a un latido sordo más fácilmente ignorado. Por la noche, sin embargo, no había escapatoria bajo esa mirada atenta de la luna o entre los brazos agridulces de himnos. Sus sueños estaban plagados de ellos, sus 2 soles, sus 2 ángeles, y hasta las más dulces sonrisas que adornaban sus rostros dejaron su alma gritando de dolorosa agonía, una miserable canción de miseria y desesperación, dolor y pérdida y, lo peor de todo, una desesperanza vacía que le roía el corazón un poco más cada día. Eso fue, por no decir nada, por las noches en las que sus sonrisas desaparecían, reemplazadas por sonrisas crueles o sueños fruncidos de disgusto. Esas miradas solo le recordarían las preguntas que aún quedaban sin respuesta. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué no me lo dijeron? ¿Por qué me dejaron? ¿Fuera de la casa? ¿Volverán? ¿Me aman realmente? ¿Me odian? No pudo aguantar más mientras soltaba un gemido que sacudió los cimientos de este extraño mundo que inducía a la memoria antes de que se redujera a sollozos ahogados que sacudían su pequeño cuerpo. Mientras yacía temblando en el agua helada, no pudo evitar pensar que hubiera sido mejor para él si el chakre del kiwi lo hubiera terminado esa noche. Otro estremecimiento sacudió su cuerpo, la pena la tocó de formas que, aunque inquietantes, no eran del todo desagradables. Había una cualidad agridulce en su sufrimiento. Su dolor, y con cada segundo su disgusto consigo misma crecía un poco más. Un suspiro pasó por sus suaves labios rubí, su cabeza descansaba perezosamente contra los fríos barrotes de su prisión. Sus delicados dedos agarraron las varillas de hierro con más fuerza cuando otro sollozo llegó a sus puntiagudas orejas, sus labios se movieron en un ceño fruncido. Durante años había residido dentro de este nuevo sello, cada vez más acostumbrada a la incomodidad única que le proporcionaba
A diferencia de los dos anteriores, donde estaba dolorosamente atada en su forma liberada, ahora se le impidió liberarse, atrapada en este sótano parecido a una alcantarilla. En su forma predeterminada, hermana, cuando ella, y muy posiblemente el sello, sabían que sería mucho más soportable dentro de su forma de zorro. Una vez más, un sollozo se abrió paso en su habitación, diciéndole que el chico aún no se había movido, y descubrió que su mente iba a la deriva pensando en él. Ella lo había conocido, por supuesto, estaba allí cuando él fue concebido. Había estado con él mientras crecía de huevo a ser humano diminuto, y había estado allí cuando él y su hermana fueron traídos al mundo. Si fuera honesta consigo misma, no le gustó mucho esa parte. Se había acostumbrado a sentir a esos dos, y había cierta camaradería con los tres atrapados dentro de su carcelero actual, pero luego se habían ido. Hubo un vacío que siguió a su partida, seguido rápidamente por amargos celos, y luego, como ellos, fue traída de nuevo al mundo. Se había sentido culpable por estar tan enojada con los pequeños monos sin pelo con los que había pasado 9 meses. 2 ojos rojos habían convertido esa culpa en nueva ira, y esa ira en rabia. Antes de darse cuenta, había masacrado a miles y destruido una buena parte de la aldea que la había mantenido encarcelada durante las últimas décadas. Ella se había sentido bastante complácida. Y luego, una vez más, fue sellada en una mujer Uzumaki. Había más en eso, por supuesto. Porque el hombre que la selló no era Uzumaki y estaba agotado por sus esfuerzos por defender su amada aldea. Como tal, no habría podido sellarla por completo dentro del sello de los 8 trigramas, incluso con la ayuda del ser conocido como Shinigami, simplemente no había suficiente espacio. Bueno, había suficiente espacio, pero no lo suficiente para que él pudiera sellarme dentro. De hecho, había encajado perfectamente dentro del espacio, tan perfectamente que la puerta del sello no habría podido moverse en su lugar, quedando colgando ante ella dentro del sello. Habría sido un juego de niños para ella liberarse. Namikaze Minato había sido más inteligente de lo que ella le había dado crédito. No había intentado usar el sello para mantenerla encerrada, sino que lo había usado puramente como un contenedor para mantenerla dentro. La cerradura real se había colocado alrededor de la totalidad del sello de 8 trigramas, hasta el punto que sí ella de alguna manera lograría la proeza milagrosa de atravesar la primera, todavía estaría contenida. Con la cerradura real, una cerradura que no se dejaba sin vigilancia. Ella estaba presente. Cuando él completó esa parte, vio cómo tenía la marca Shinigami de su hijo en el lado izquierdo del pecho del niño, fue testigo de cómo se aplicó un segundo sello. Minato en realidad la había mirado a los ojos, inmovilizada como estaba por el gran jefe sapo, y reconoció su sensibilidad. Mientras él sonreía, y proclamaba con orgullo: un regalo, ya ves, de padre a hijo. Le pasó mi mayor legado, mi última obra maestra. Incluso cuando el frío terror se instaló en su estómago, lo había entendido. Ella sabía exactamente qué era eso. Pensar que realmente había logrado terminarlo había sido estupefacto, tal cosa ni siquiera debería haber sido posible. No tenía derecho a existir, incluso dentro de los sueños huecos de la humanidad. Era algo que invadía el reino de los propios dioses. Algo solo se confirmó cuando el Shinigami se erizó al ver un sello así, tan pequeño como era al principio, colocado en el antebrazo derecho del niño. Míralo, gran Kitsune, había comenzado Minato. Y da testimonio de quién será tu celador. Deleta tus ojos con esta frágil inocencia y date cuenta de que con cada simple aliento que inhala, desafía a los mismos reinos del cielo. Hasta el día de hoy, ella todavía no podía decidir si se estaba burlando de ella o simplemente hablando como un padre orgulloso. Pero ella sabía, a pesar de todo, que él había dicho la verdad. Tanto es así que ni siquiera había intentado liberarse de este lugar, era más que desesperado. Eso es lo que la trajo aquí ahora, atrapada dentro de una jaula debajo de lo que se suponía que representaba este edificio.
sellada dentro de una niña, y escuchando al hermano de esa niña mientras vaciaba el dolor de su corazón en su prisión. Supongo que eso significa que ahora somos dos los que sufrimos. Aquí. El sufrimiento le recordó los últimos años que había pasado aquí. Sí, había sufrido. Pero había sido más su orgullo que cualquier otra cosa. Aquí estaba un chico cuyo dolor llenaba el sello y, si no lo supieran mejor, diría que el sello mismo lo estaba disfrutando. Otro sentimiento la invadió, uno de calidez y felicidad, una brisa despreocupada bajo el sol de verano. De hecho, era un sol, uno de los soles que la sola idea había llevado a su alcaide a este estado. Rápidamente. Su propio dolor alejó ese sentimiento de ella, y con la misma rapidez volvió. Pensar que él estaba aquí, deseando que su chakra acabara de terminar con su vida mientras su hermana deambulaba por las naciones elementales con su madre era simplemente triste. Ahora que lo pensaba. Sin embargo, el Kyuubi nunca había sentido realmente ninguna tristeza o dolor durante estos años hasta que se encontró conectada con su alcaide. Tal como la describió, su hermana era como un pequeño sol, siempre cálida y feliz. Incluso ahora, sabiendo que habían dejado atrás a su hermano, estaba tan alegre como la primavera. Entonces, durante 8 años no había sentido nada más que la alegría de su contenedor. Siempre le había enfermado saber que su carcelero era tan despreocupado mientras ella estaba atrapada aquí en la oscuridad, y luego se estrelló contra el sello, golpeado por algo del chakra que había sido extraído de ella durante años. Ella lo había llamado, tanto con sorpresa como con alarma, mientras sus sentidos estaban inundados por lo que debía haber sido ser quemada viva por su propio chakra. Ella se sorprendió más cuando la conexión permaneció, su propia parte del sello usando su chakra como medio para unir a los dos. A través del espacio y el tiempo. Sus sentimientos habían procedido a fluir a través de la conexión. Confusión, miedo, tristeza y preocupación. Sintió su adrenalina subir. Mientras ella luchaba por su vida en ese arrebato y la carrera salió mal, sintió su alivio y cansancio cuando terminó. E incluso sintió la pequeña chispa de esperanza y felicidad cuando conoció a la prostituta. La tristeza, sin embargo, era el sentimiento más prominente, casi ahogándola, y aunque últimamente se estaba concentrando solo en sus sentimientos, el ocasional pico de felicidad de su hermana lograría llegar. La extraña mezcla de alegría y dolor le resultaba tentadora, un pequeño placer culpable que nunca admitiría. Ella había llegado a disfrutar de su tristeza tanto por eso como por el cambio en su ambiente estancado, pero no le agradaba el hecho de que él estaba triste, sufriendo solo cuando había pasado la totalidad de su vida en compañía de aquellos a quienes amaba, mucho más que a sí mismo. Kusina, si tan solo pudieras ver el dolor que le traes a tu hijo. Ella había matado a millones en su tiempo y, sin embargo, soltó un bufido cuando pensó probablemente. Podría ser una mejor madre para el que tú. Ella se congeló ante el pensamiento. La misma noción. Era ridícula, inviable, incomprensible, pero, tal vez, solo tal vez, podría funcionar. No solo para hacerse amigo de su guardiana, sino para ganar su total confianza reemplazando sus 2 soles. Con ella, para convertirse en la guía que él necesitaba tan desesperadamente en este momento. Para convertirse en la madre de este niño humano. Bueno, tendremos que ver a dónde va esto ahora. ¿No es así? Los ojos calmes y brillaron inquietantemente cuando una sonrisa helada separó sus labios rubí. Serutoubi y Ryusen no estaba contento, pero no podía culparlos. Sin importar cuánto quisiera. Uzumaki Naruto era un civil, a pesar de su clan, por lo que el hospital no tenía la obligación de informarle de la liberación del niño hace 15 días. El chakra del Kyuubi mezclado con su factor de curación Uzumaki lo había dejado a salvo. Sin ninguna razón para retenerlo más, lo dejaron ir, sin informar al Hokage. El Hokage que pensó que el niño había pasado las últimas 2 semanas bajo el cuidado del hospital mientras él había estado ocupado tratando de averiguar qué le había aplicado él.
John Daime Okage a su hijo y ponerse en contacto con su madre Uzumaki Kyusine. Había sido un fracaso en ambos aspectos. Kyusine acababa de dejar la capital del fuego y comenzó su camino hacia su hogar ancestral de Usu. No había nadie quien enviara un mensaje en Usu, y eso significaba que tenía que enviarlo a un destino futuro y esperar que fueran allí a continuación. Ciertamente le habían dado una lista de a dónde iban a ir. Pero conocía a Kyusine lo suficientemente bien como para saber con qué facilidad se distraía. Especialmente cuando estaba emocionada. Lo más probable es que ella salte de un lugar a otro de su lista por capricho, y luego afirmará que nunca especificó en qué orden visitaría las cosas de la lista. En este caso, tal cosa no era lo mejor para ella. Sin embargo, tendría mucho tiempo para arrepentirse de sus métodos de viaje más adelante, ya que ciertamente había asuntos más urgentes que atender, como su hijo. Todavía pensaba que había sido una idea tonta, irse mientras su hijo asistía a su primer día de academia sin saberlo, especialmente después de prometer que lo recogería después. Si había dos cosas que Uzumaki se tomaba muy en serio, eran la familia y las promesas. De un solo golpe, Kyusine había roto ambos. Él conocía sus razones, por supuesto.